Volvimos. El día de hoy vamos a hablar cómo un hombre se puede volver humano. El hombre, como especie, siempre ha intentado clasificar las cosas. Todo lo que lo rodea, todo lo que ve, todo lo que ha experimentado, ha intentado clasificarlo y ordenarlo. Y Aristóteles, en uno de sus libros, que es de las Morales de Aristóteles, que le escribió a su hijo Nicomano, dice textualmente: y más cercano parentesco o género o linaje habrá entre el ser del hombre y del caballo, que no entre ellos y el ciprés, y más entre ellos y el ciprés que entre ellos y los metales. Y esto se llama categoría o predicamento de las cosas. Por este motivo, cuando el hombre se da cuenta de que existe, es consciente de su existencia, ve el mundo que lo rodea y comienza a compararse a sí mismo con las cosas. Evidentemente, lo primero que observa son los animales y se encuentra superiores a ellos. Es una evidente superioridad del animal hacia el animal, sobre el animal, producto del raciocinio y de la capacidad creativa que es innata en el hombre. Sin embargo, había otra serie de procesos y otra serie de eventos que era incapaz de entender. Los fenómenos naturales, lluvias, tormentas, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas. Este tipo de cosas eran de forma lógica superiores a él. Esto hacía que él se sintiera menos a ellas, y ahí es donde nacen las creencias de que el ser humano debe estar conformado por algo que sea superior a esto, el alma, y las creencias de que existen seres divinos que controlan estos eventos, Dios. Sin embargo, en el video de hoy no nos pensamos dilatar sobre la existencia o la no existencia de Dios. Tampoco pensamos entrar a definir o a debatir cuál es la diferencia entre una idea y una creencia. Pues nos ocupa un tema un poco más siniestro que nos abriría las luces hacia nuestro comportamiento y que en futuros videos nos va a permitir entender cuál es la diferencia entre ideas, creencias y la existencia de un alma o no. Y es si todos los hombres somos humanos. De acuerdo a la RAE, la definición textual de hombre es un ser animado racional, varón o mujer. Claro que en vez de decir mujer debería decir varona para ser mucho más fieles a las raíces hebreas de donde proviene esta palabra, ¿no? Sin embargo, vamos a definir esta idea como cierta, ¿no? Como los fininos de nuestros conocimientos ante la respuesta a esta pregunta, que el hombre es un ser animal racionado, varón o mujer. Hay pues, sin embargo, otra serie de conceptos que están incluidos dentro de esta definición, dentro de esta palabra. Y es que si observamos o si hablamos del hombre a un nivel biológico, deberíamos decir que pertenece o está incluido dentro del reino Animalia, por ser un mamífero bípedo, del orden de los primates. ¡Ole, ole, los viernes! ¡Ole! En este punto siempre me gusta recordar una de las anécdotas, de las comedias que ocurrían en la antigua Grecia. Resulta que Platón le gustaba mucho hablar sobre la naturaleza del hombre, ¿no? De hablar sobre el hombre, intentando definir al hombre. Y en una de estas clases, Platón osa decir que el hombre era un ser bípedo e implume. Para su desgracia, o su fortuna, este concepto fue escuchado por Diógenes, otro de los grandes pensadores de la antigua Grecia, que vivía en un tonel. Ya hablaremos de Diógenes y nos explayaremos respecto a sus ideas cuando hablemos sobre el minimalismo y cuáles son las nuevas tendencias hacia las vidas futuras, como ocurre mucho en Japón con las de las viviendas, ¿no? Diógenes vivía en un tonel, pero son temas que ya abordaremos a su debido tiempo. Y entonces Diógenes, cuando escucha esta definición de que el ser humano era un ser bípedo e implume, buscó por Grecia un gallo, lo desplumó, fue a la escuela de Aristóteles y lo tiró vociferando: he ahí el hombre de Platón, y debería agregarle a la definición: y de uñas anchas.
Entonces, como habrán visto, tanto la definición actual de la RAE, como la definición biológica de hombre, como los conceptos de Platón y de la antigua Grecia, en ningún momento se menciona que el hombre es humano. Y a partir de aquí es donde vamos a intentar entrar a definir el siguiente concepto, que es el ser humano. ¿Qué significa ser humano? Resulta casi curioso e hilarante encontrar que la RAE define a un ser humano como dicho de un ser que tiene naturaleza de hombre. Esto quiere decir que si yo quiero ser humano, en primera instancia debo ser hombre. Por lo tanto, los animales que no sean hombres no pueden ser humanos. Entonces, si todos los humanos deben ser hombres, podemos aplicar ese concepto de forma inversa, es decir, todos los hombres llegan a ser humanos. Para esto podemos recordar a Cicerón. Cicerón decía que todos los hombres son miembros de la especie humana, pero no todos los hombres son humanos. Él decía que los únicos hombres que llegan a ser humanos son aquellos que han sido civilizados por los estudios y por la cultura, y por lo tanto que han cultivado sus humanitas. Cuando él hacía referencia a estas humanitas, hacía referencia a tres principios principalmente. En primer lugar, hacía referencia al perfeccionamiento espiritual. No estamos hablando de ser religioso, hablamos de una espiritualidad que es muy diferente. El ser religioso es un tipo de espiritualidad y no son los únicos tipos de espiritualidad que hay. Ya hablaremos de ello más adelante, o pueden buscarlo y googlearlo si desean. Wikipedia tiene todas las respuestas. Pero es un tema muy amplio como para intentar abarcarlo en este video. Después hacía referencia a que tenía que tener una riqueza interior, ¿no? El hombre que aspirara a ser humano interiormente debía ser muy rico. Nuevamente está muy relacionado con esto de la espiritualidad. Y por último, tenía que encontrarse en continuo desarrollo de sus facultades, ¿no? Lo que anteriormente era conocido como las potencias del alma, que eran tres: el entendimiento, la voluntad y la memoria. Entonces, un hombre que aspirara a ser humano tenía que ser capaz de desarrollar sus potencias del alma, así como ser interiormente rico y ser capaz de poseer una gran espiritualidad. Por lo tanto, y de forma muy concreta, aquel que sea humano se va a caracterizar por su educación y su cultura, por su discreción y su afabilidad. Todo esto tiene un proceso, y es un proceso muy lento, y es un proceso muy tedioso, y es un proceso que implica que el hombre se sacrifique para llegar a ser humano, para llegar a ser mejor. Todo este proceso, que se llama proceso de individuación, ha sido ya estudiado y comentado y analizado por el psicólogo Carl Jung, ¿no? Luego los invito a revisarlo sobre este tema si es que quieren ahondar un poco más en ello. Entonces ahora ya tenemos dos definiciones bastante claras, ¿no? Lo que es hombre y lo que significa ser hombre y lo que significa ser humano. Y podemos generar una clasificación, porque eso es lo que nos gusta a nosotros como especie, es lo que nos gusta a las personas, ¿no? Nos gusta clasificar las cosas, nos gusta entender lo que vemos, nos gusta poder a todos encasillarlos y etiquetarlos. Y así podemos definir a aquellos hombres que sean humanos, es decir, hombres que se encuentren interiormente ricos, que sean altamente espirituales y que potencien sus cualidades del alma, de los hombres que sean comunes y silvestres, que no tengan el beneficio del estudio y la oportunidad de generar o de adquirir cultura. Entonces, estos hombres no deberían ser llamados humanos, sino humanoides, aquellos que parecen humanos, que parecen, ¿no? Eso significa el sufijo oides, ¿no? Que parecen humanos. Definitivamente aquí podríamos extendernos en una serie de temas, ¿no? De cómo es que la evolución hace que el hombre deje de ser cada vez más humano. Pero todo eso daría para un video mucho más largo, y yo sé que hasta aquí ya hemos sentado algunas bases bastante importantes que nos permiten entender o nos permiten comprender cómo es que nosotros podemos ser mejores personas cada día. Bueno, sin más que decirles, los invito a suscribirse, a darle clic en la campanita y ya estamos conversando.
Bye.